Arrancamos entonces con esta enseñanza de este domingo, hermanos. Los invito a que abramos la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Un capítulo trascendental en este libro de Hechos de los Apóstoles, libro bisagra le llamo yo, allí ubicado entre los evangelios y las epístolas. Capítulo 9. Tenemos todo, vamos a comenzar a leer, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y continúa la lectura de la palabra diciendo, allí en el verso 20, dice que enseguida, o sea, allí nomás, predicaba a Cristo Saulo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, y demostrando que Jesús era el Cristo. A mí me conmueve este capítulo 9. Me conmueve porque creo que más de uno nos sentimos identificados con Saulo de Tarso, porque todos de una u otra manera perseguíamos al Cristo de la Biblia, ¿no? Cada uno de una forma o de otra, pero perseguíamos al Señor. Y fíjense ustedes qué importante lo que dice, que la gente le tenía miedo, dice la Escritura. Temían por la fama que él ya tenía de cómo perseguía a los del camino, que se le llamaba en esa época a los seguidores del Señor Jesucristo. Pero dice que la palabra de Dios, ya acabamos de leer, que el momento que recobró la vista, que le impuso a Ananías las manos y oró, recobró la vista, fue bautizado y enseguida comenzó a predicar a Cristo. Y los judíos estaban confundidos porque no entendían nada. Un hombre que asolaba la iglesia, que perseguía a los seguidores de Cristo de la noche a la mañana, había cambiado. Al que él perseguía,
ahora lo estaba anunciando, estaba testificando de Él, estaba diciendo que Él era el Cristo. Y este cambio puede solo producirlo en una persona, el Señor de señores y Rey de reyes, el Señor Jesucristo. Y lo hizo en Pablo, y lo hizo en vos, hermano, hermana, y lo hizo en mí. Y en todos los hermanos que hoy no están sentados aquí, o que alguna vez pasaron por aquí y no están, u otros que todavía no han entrado en la fe, en el camino de Dios. Pero el Señor Jesucristo es el que hace el cambio. Y alguien que tiene un encuentro personal con Él. Todos tuvimos un día un encuentro personal con Cristo. Saulo lo tuvo de una forma drástica, de una forma única, de una forma realmente impresionante. Pero todos, de una u otra forma, tuvimos un encuentro personal con el Señor un día. Y por eso estamos aquí, y por eso un día vamos a estar en el cielo. Pero sí está claro, y las Escrituras nos dejan ver algo muy importante, que todo aquel que por primera vez tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, ya no es el mismo. Ya no es el mismo que antes. Es diferente, porque tuvo un encuentro personal con el Creador del universo, con quien es Dios, que abandonó, se despojó, dejó su trono en el cielo y se hizo hombre para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso, queridos hermanos, es muy importante que entendamos que somos lo que somos hoy en la actualidad, aquí en la vida y en la tierra, gracias a Dios. Aquí hay hombres y mujeres. Hombres y mujeres y niños y jóvenes seguramente van a escuchar este audio, esta enseñanza. Tal vez pronto, tal vez de aquí a años, no sé. Solo el Señor lo sabe. Pero debemos entender que somos lo que somos por la gracia de Dios. Somos padres, somos esposos, somos hijos, somos hermanos, somos tíos, somos sobrinos, somos trabajadores, somos empleados, algunos son sus propios patrones, sus propios jefes, pero somos lo que somos por la gracia de Dios. Y es un poquito lo que el Señor seguramente nos va a hablar en esta mañana. Primero a los Corintios, capítulo 10, por favor. 15, perdón. Primero a los Corintios, capítulo 15. Vamos a considerar algo en parte que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Y ese mismo hombre que tuvo ese encuentro en el camino a Damasco con el Señor Jesucristo, en el capítulo 15 de 1 Corintios, verso 10, dice el apóstol Pablo, ya aquí Pablo, no Saulo de Tarso, sino habla el nuevo hombre en Cristo, Pablo, dice, pero por la gracia, sabemos que gracia es ese favor inmerecido, ese regalo inmerecido, ese don de Dios, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Allí cuando dice he trabajado más que todos ellos se refiere a los otros apóstoles, ¿no? Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y qué importante y qué interesante, hermanos, que podamos entender que más allá de lo que somos en la vida, padres, esposos, esposas, abuelos, lo que seamos, hoy somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos lo que somos por la gracia de Él, por la gracia de Dios. Leíamos recién, o mencionado, mejor dicho, que Pablo fue un gran perseguidor de la iglesia, un gran perseguidor. Pero ahora aquí habla como una nueva persona, como una persona en Cristo, como una persona que ya fueron sacadas de sus ojos espirituales esas escamas que no le dejaban ver. Y un día la luz del Evangelio, la luz del mundo, que es Cristo, iluminó sus ojos, iluminó su vida. Y Él habla, y no solo habla, sino que podemos leer en las Escrituras que ya ahora obra como una nueva persona en Cristo, como un seguidor de Cristo, no ya como un perseguidor. Y nos deja una gran enseñanza, hermanos queridos, que así debe ser nuestro vivir,
que así debe ser nuestro servicio, verdaderamente como nuevas personas. Es hermoso y por gratitud y por amor debemos estar congregados, nos debemos congregar, pero también le debemos servir al Señor, como lo hizo Pablo, con ese denuedo, con ese arrepentimiento y ese dolor en su corazón de haber estado ciego tantos años y haberle perseguido al Señor y a sus seguidores. Pero ya esa vieja vida ya pasó. Y es el caso nuestro, hermanos. Es el caso tuyo, mi hermana, es el caso mío, es el caso nuestro, hermanos queridos. Somos nuevas personas en Cristo, porque Dios un día derramó su gracia sobre nuestras vidas. Y fíjense que como nueva persona, Pablo comenzó a trabajar incesantemente para el reino de Dios. Él fue enviado a los gentiles a predicar, a llevar el evangelio, a llevar las buenas nuevas a los gentiles y de esta forma sirviéndole a Cristo que le había salvado. Y no lo hacía por obligación, no lo hacía porque nadie le presionara, lo hizo por amor y por agradecimiento. Y esa debe ser nuestra actitud, querida iglesia del Señor. Esa debe ser nuestra actitud. Servirle al Cristo de la Biblia, de la palabra de Dios, por amor, por gratitud, como lo hizo el apóstol Pablo. Importante que él recalca aquí en este versículo 15, verso 10, del capítulo 15 a los Corintios, de que es lo que es no por mérito propio, sino por la gracia de Dios obrando en él. Y nosotros también, hermanos, somos hijos del Señor, siervos de Él, seguidores de Él, servidores de Él, no por nuestros méritos, porque no hicimos ningún mérito para poder alcanzar su gracia y obtener la salvación. Por gracia hemos sido salvados, por regalo de Dios, por don de Dios hemos sido salvados. Y en gratitud a esa obra del Señor es que debemos servirle, seguirle y serle fiel. Observemos que a partir de la conversión del apóstol, como también de la conversión nuestra, la gracia divina, la gracia de Dios nos da poder a todos para el servicio. Nos da poder para el servicio. ¿Por qué? Porque por medio de las Escrituras, por medio de la oración y nuestra relación, nuestra comunión con el Señor, somos capacitados todos. Todos somos capacitados para llevar una vida sencilla, una vida humilde, pero una vida de santidad. Una vida de santidad. Y es lo que el apóstol vivió. Es lo que el apóstol Pablo transitó. Es lo que él mostró a quienes seguían al Señor juntamente con él. Y es lo que nos dejó a nosotros escrito en sus palabras. Segunda a los Corintios, por favor, capítulo 1. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 12. Dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, le dice el apóstol a los hermanos en Corinto. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, de esta manera. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dada por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Y describe cómo así ocurrió con el apóstol, ocurre con nosotros, hermanos. Debemos tener confianza que nuestra conciencia ha sido limpiada por la sangre de Cristo del momento que creímos en Él. Y si nuestro corazón, nuestro ser, nuestra mente, nuestra conciencia ha sido limpiada, tenemos que tener una vida
de santidad, una vida de sinceridad para con el Señor y para con los hermanos y también para con nuestro prójimo. Pero no nos olvidemos de este detalle y creo que es necesario poner énfasis en esto. Debemos estar en dependencia de la gracia de Dios. Debemos depender, porque somos lo que somos por la gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. La Escritura, a través del apóstol, dice, 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y cómo logramos esto? Humillándonos. El verso 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Habla de rendición, habla de sometimiento. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Fíjense ustedes qué interesante. Humíllense, humillémonos ante el gran poder de Dios, es lo que dice aquí el apóstol. Y a su debido tiempo Él nos levantará con honor. ¿No? Pero el verso 5 dice, del mismo modo, ustedes hombres más jóvenes, dice, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sirvanse unos a otros con humildad. Nos debemos servir los unos a los otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Y aquí ancianos no solo se refiere a los hermanos que ejercen el oficio como sobreveedores, sino a los hermanos con madurez espiritual, a los hermanos maduros, a los hermanos también con años entrados en edad, que tienen la experiencia de la vida cristiana vivida. Los más jóvenes, debemos aprender de ellos. Los más jóvenes debemos obedecer a los consejos, a las exhortaciones, a los llamados de atención, porque lo hacen con amor. Porque así como el Señor Jesucristo nos enseña a través de las Escrituras cómo debemos andar en la vida para no sufrir, para librarnos de caer en pecado, de sufrir las consecuencias, también los hermanos maduros quieren, los hermanos más nuevos o no tan maduros que están creciendo, también sean librados de las consecuencias del pecado y del sufrimiento. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Santiago 4:7 dice, humillaos pues. No, dice humillaos, someteos. Someteos pues a Dios. Pero ese someteos es la misma palabra de humillarse. Porque humillarse es ponerse bajo algo, someterse bajo algo. Y someteos pues a Dios para resistir al diablo es eso, someternos bajo la autoridad de Dios, bajo la persona del Señor, bajo su autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué debemos hacer esto? Es muy clarito. Como hijos de Dios estamos aquí en la tierra para glorificarle a Él. Y debemos tener una vida de santidad, debemos humillarnos ante Él, someternos a Él para glorificarle. Primera de Crónica, capítulo 29, por favor. Primera de Crónica, capítulo 29, verso 11. Fíjense qué palabras poderosas. Primera de Crónica 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Cada palabra de esta, si la profundizamos, lo que es magnificencia, lo que es poder, lo que es gloria, lo que es victoria, lo que es honor,
tenemos, pero tal vez de cada palabra para armar un sermón, una enseñanza, ¿no? Pero son palabras realmente guiadas por el Espíritu de Dios, expresadas por medio del escritor. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, dice otra traducción, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, es decir, en el universo, es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Qué fácil sería todo para nuestras vidas, para nuestras familias, para la iglesia, si estas palabras, este versículo lo podríamos memorizar, y no solo memorizar, profundizarlo, leerlo, releerlo en oración, meditar lo que el Señor a través de Él nos habla, nos revela, entenderlo, absorberlo, aplicarlo a mi vida, sería realmente algo maravilloso. Porque nuestra vida no sería igual. Nuestra vida verdaderamente sería una vida santa. Una vida que en todo momento y en todo tiempo glorificaría, exaltaría, pondría en alto el nombre del Señor. Y yo los desafío. Como el Señor me desafió a mí, los desafío. Que esta semana lo pongamos tal vez a este versículo en los estados de WhatsApp, en los estados de Facebook, en los estados de Instagram. Pero no solo para que la gente los vea, sino oremos. Oremos para que nosotros lo entendamos cada una de estas declaraciones, de estas palabras, y para los que lo lean, también, por el poder y la autoridad del Espíritu Santo, les sea revelado lo que el Señor les quiere decir y nos quiere decir. Hermanos, tenemos en la palabra de Dios varias y distintas, y muchas, diría yo, situaciones donde el nombre del Señor es glorificado. Por ejemplo, no lo busquen, pero por mencionar algunos, en Mateo capítulo 15, versículo 31, vemos que el Señor sanó cojos, a ciegos, a mudos, le devolvió la movilidad a los mancos y dice a muchos otros enfermos. Y la multitud que le seguía, ¿qué hizo? Se maravillaba y glorificaban al Dios de Israel, porque veían el poder de Dios por medio del Señor Jesucristo obrando. Y ese mismo poder es el poder hoy también, porque Dios no cambia, porque Dios es el mismo por la eternidad. Y hoy también ese poder se manifiesta y se debe manifestar a través nuestro. Fíjense, allí en Hechos capítulo 4, verso 21, vemos a los dos apóstoles, a Pedro y a Juan, ante el concilio, allí presentado ante el concilio. Dice que les amenazaron antes de soltarlos para que no predicasen más, para que se callaran, para que no hablaran más de Cristo. Pero dice que los amenazaron y los soltaron por causa del pueblo, porque todos veían las maravillas que el Señor hacía y todos glorificaban a Dios. Todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. En ese momento puntualmente lo que había ocurrido, lo que Dios había obrado, lo que había hecho, era un milagro de sanidad en un hombre ya con algunos años, que tenía más de 40 años, y glorificaban. Exaltaban al Cristo. Rendían alabanza y también agradecimiento. ¿Y cuántas actitudes debemos imitar en esta mañana, en esta enseñanza que el Señor nos está dando? Vivir para glorificar al Cristo exaltado. Exaltarle en todo momento. Que nuestra vida no solo entone alabanzas a Él, sino que nuestra vida sea una vida de alabanza al Señor Jesucristo y una vida de agradecimiento. Que todo lo que pensemos y hagamos y recibamos, lo hagamos siempre con esa oración de acción de gracias, porque somos lo que somos por la gracia de Dios. Ahora, nos podemos preguntar, y se puede presentar este interrogante: ¿en qué lugar glorificamos al Señor? ¿En la iglesia? No, en todo momento, en todo tiempo debemos glorificar al Señor. Lo debemos hacer en el hogar, en el trabajo,
Obviamente en la iglesia, en la calle, en el colegio, los que estudian, en todo lugar. El cristiano es embajador del Señor en la tierra, es decir, es representante, somos representante en la tierra de nuestro amado Dios. Entonces nosotros, en todo momento, hermanos, debemos vivir para glorificar a nuestro amado Señor. ¿Y cómo lo debo hacer? Lo debo hacer con responsabilidad. Lo debo hacer, hermanos, con dedicación. Dedicación para capacitarme, dedicación para conocer más a mi Padre. Dedicación para estar bien cerca con Él y de Él, mejor dicho, por medio de la palabra. Siempre vamos a redundar en lo mismo, porque es lo más importante para crecer y madurar y ser cada vez más santos y amar y adorar más a nuestros señores por medio de este maravilloso y más importante libro en el mundo, que es la Biblia, que son las Sagradas Escrituras. Entonces debo, para glorificar a Dios, ser responsable de tener una disciplina, una conducta de lectura, de oración, de pasar tiempo a solas con el Padre para conocerle más. Como un hijo, terrenalmente hablando, tiene mucha confianza con su padre, porque desde niño, desde pequeño, vivió experiencias con su padre. Y a más de uno seguramente en este momento le vienen recuerdos de vivencia, de jugar a la pelota, de ir al parque con el padre, de ir a tomar un helado, de salir a caminar, de hacer cuantas cosas, de ir a pescar. Y es tan importante para un niño pasar tiempo con su papá, porque lo conoce, porque aprende de su padre. Y el día de mañana refleja con su vida a sus hijos y a sus nietos lo que aprendió de su padre. Y así debe ser la vida nuestra, hermanos. Así debe ser nuestra vida, pasar tiempo con nuestro papá, para que nuestros hijos vean el reflejo de la gloria de nuestro Padre en nuestras vidas, en nuestros actos. Y nuestros hijos lo transmitan a sus nietos, a ese modelo, a esa forma de vida. Debemos ser responsables, debemos ser dedicados, lo debemos hacer con entusiasmo de pasar ese tiempo a solas con el Señor, porque la consecuencia va a ser después que con el mismo entusiasmo voy a servir al Señor. Pero es necesaria la consagración. Es necesaria la consagración. Allí Romano, lo vamos a recordar por la duda, Romano capítulo 12, verso 1, texto conocidísimo por todos ustedes. Romano capítulo 12, verso 1. Así que hermanos, dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de consagración. Queremos consagrar nuestro ser. ¿Y qué es consagrar? Es entregar nuestro ser a nuestro amado Dios. Sí, ya somos hijos de Él, ya nos entregamos en sus manos, pero debemos renunciar al yo, a nuestras pretensiones personales, negarnos a nosotros mismos, como dice el Señor, y decir, Señor, aquí estoy en tus manos, moldéame, transfórmame, cámbiame, hazme a la imagen de Cristo, guíame. Quiero ser verdaderamente tu seguidor. Quiero ser tu discípulo. Estoy a tu disposición, Señor. Me rindo a tus pies. Opera en mí. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Porque de esta forma es que no nos vamos a conformar a este siglo o a este sistema del mundo. De esta forma es que vamos a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que así aprendamos, como hijos de Dios, a comprender cuál es la voluntad de Dios en todo tiempo, sabiendo y entendiendo y recordando que la voluntad de Dios
es, hermanos, agradable. Es buena primeramente, es agradable y es perfecta. Que el Señor nos ayude en esta mañana a entender, con la ayuda de su Espíritu Santo, estos versículos. Pero vuelvo a decir, a asimilarlo, a entenderlos y a practicarlos. Terminamos esta enseñanza con 3 versículos. Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios, el hombre, el ser humano, no. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer, el querer seguirle, el querer obedecerle, el querer agradarle, el querer mantener el testimonio de Él en mi vida en lo alto, el hacer lo que Él me manda a hacer, a predicar el Evangelio, a confesar a Cristo, a hacer discípulos. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Qué importante que tengamos presente en nuestra mente estos versículos. Colosenses 3, 23 dice, y todo, no dice solo algunas cosas, y todo lo que hagáis, o sea, en esta vida, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo, hermanos, que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque esa herencia es eterna, porque dice, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo debemos hacer como para el Señor, hermanos, de corazón. 1 Corintios 10, 31. Estos versículos son para la meditación final, para que cada uno de nosotros nos examinemos. 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Es como que este versículo pone aún más claridad y pone en evidencia el versículo anterior que leemos. 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que así sea, hermanos. Que podamos o hayamos podido entender esta mañana que somos lo que somos como personas, pero como hijos de Dios, por la gracia de Él. Por la gracia de Él. No dejemos pasar por alto esta enseñanza. La meditemos. Leamos los versículos, releamos en nuestra casa y meditemos en oración. Y lo compartamos también a esta enseñanza, este mensaje, con los hermanos que no han venido, también con familiares y amigos. Que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su palabra y que tengan un excelente comienzo de semana.